Buenos días a todos. Hoy la unidad móvil de Matís Alesones se ha desplazado hasta la Consellería de Educació de Valencia para tener una charla con Ana López Navajas. Ella es profesora de Lengua y Literatura y asesora de Coeducación e Igualdad en la formación del profesorado en la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Se doctoró por la Universidad de Valencia con la tesis titulada Las mujeres que nos faltan, donde estudia la ausencia de las mujeres en los libros de texto en la educación secundaria obligatoria, eso y sus implicaciones. En la misma línea ha coordinado el proyecto TRACE, Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO, cuyo resultado del proyecto reveló la exclusión de la mujer en los contenidos de los libros de texto. Solo el 7,6% de los referentes culturales y científicos son femeninos. Más del 92% de los personajes mencionados son hombres. Entre los diversos premios que se le han otorgado destaca el premio Top 100 Mujeres Líderes de 2018 en España. En este momento se encuentra trabajando en un proyecto europeo liderado por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, llamado Women's Legacy, en el que también participan centros e instituciones de Italia, Lituania y Escocia. Sus trabajos van encaminados a la recuperación y difusión del legado cultural, científico e histórico de las mujeres. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Qué tal? Ante todo, agradecerte que nos hayas hecho un hueco en tu apretada agenda y nos hayas recibido. Como bien sabes, nuestra audiencia está formada por comunidad educativa de nuestro centro. Sí, estoy encantada de estar aquí y de poder atenderos, la verdad. En primer lugar, nos gustaría que nos contaras, porque ayer mismo estuviste participando en un foro sobre mujeres referentes para una educación en igualdad, junto con la ministra de Educación, Pilar Alegría. ¿Qué tal fue este foro? Pues sinceramente muy bien. Lo organizó Infolibre, estuvo también Clara Grima, una divulgadora científica, y la presidenta de la Juventud, Andrea Enric, una chica muy joven, muy interesante. Hace 5 años estaba aún en el instituto y estuvimos hablando justamente de la carencia de referentes que había, qué se podía hacer, cómo la nueva ley hace frente a estos problemas. Hubo un intercambio de ideas bastante interesante, la verdad. Muy bien. Nos gustaría saber cómo empezaste a investigar sobre la aparición de la mujer en los libros de texto, ya entrando un poco en harina. Bueno, sí, esto llevó tiempo. Primero me sorprendió, pensaba que era un poco al principio de empezar a trabajar como profesora, que habían pocas escritoras. Yo conocía, después me he dado cuenta que apenas conocía a ninguna en relación a las que hay, pero conocía algunas y esas ni siquiera las veía aparecer. Y empecé a darme cuenta que sistemáticamente no aparecían ni en ningún libro. Y después fui pasando a otras materias. Y a medida que a historia, fui pasando también a las de ciencias, a música, expresión plástica. A medida que iba ampliando el foco, me daba cuenta que no habían referentes. Y en ese momento pensé, es que no hay. Empecé a buscar. Claro, ahí es el sorpresón. Uh-huh. Llevamos más de 4 décadas con una investigación en historia de las mujeres, en los estudios de mujeres, que han aquilatado y fundamentado bien las aportaciones que han hecho las mujeres y el protagonismo que han tenido a lo largo de toda la historia y dentro de cada área cultural. Es enorme. Hoy en día sigue siendo desconocido incluso por especialistas, uh-huh, que conocen a pocas. Pero es una lacra esa idea que tenemos preconcebida de que, han podido haber algunas, pero que básicamente no cambian las cosas, ¿no? Se nos han olvidado, Y claro, a partir de darme cuenta de esta carencia tan fenomenal es cuando empecé a trabajar sobre ello. Oye, ¿y por qué hasta ahora no aparecía ninguna de estas figuras femeninas en los libros de texto? ¿Es que realmente no eran relevantes? Cosa que cuesta pensarlo, ¿no?, después de lo que nos has comentado ahora. Bueno, yo ese hasta ahora lo quitaría porque siguen sin aparecer. Muy bien. Siguen sin aparecer. Llevamos cientos de años
con digamos, una herramienta de exclusión muy eficaz que nuestro sistema educativo mantiene, que es la exclusión de las mujeres de lo escrito. Entonces, hoy en día siguen sin aparecer y además cuesta incluirlas en un relato global. Ha habido un problema. Hemos presentado un relato con una mirada muy centrada en las aportaciones de los hombres y hemos pensado que eso es universal. Las mujeres, claro, solo que lo piensas, digamos que si viniéramos de otra parte, de otro planeta, y viéramos un colectivo humano hecho de hombres, mujeres, en fin, de todos y todas, con las diferentes variedades, ahí lo que nos sorprendiera es que solamente una parte de la población, que ni siquiera es mayoritaria, es la que ha hecho todas las cosas. O sea, el resto, ¿qué pasa? ¿Que no ha hecho nada? Eso es lo que nosotros tenemos y nosotras tenemos naturalizado, ¿no? Ahí tenemos un problema. Oye, ¿y qué efectos tiene sobre las mujeres el hecho de que no aparezcan en los libros de texto? Bueno, ellas, una cosa que quede claro, han sido protagonistas de la historia desde el principio. Y ellas han aportado sistemáticamente y en todas las áreas del conocimiento y de los quehaceres, siempre. No solo han aportado como figuras relevantes y tal, sino que han aportado como colectivo. El hecho de que no aparezcan es importantísimo y tiene unos efectos que es que lastran mucho sobre todo a nuestro alumnado. A ver, lo primero, hay esa falsa idea de igualdad. Todo nuestro alumnado tiene el mismo profesorado, está en la misma aula, los mismos libros, los mismos exámenes, parece que tenemos las mismas oportunidades, pero hay una cosa que está clara, que aparece después de esas cifras, ellos han sido protagonistas de todo, ellos son los que valen, ellos son los que tienen, los que han... Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento, sí, y ellas no han hecho nada. Claro, a quien no se le reconoce lo que ha hecho, las aportaciones culturales, no se le puede dar valor social. Por eso después cuando las chicas salen, tienen más problemas en carreras académicas, más problemas. Esto, que lo sepamos para las chicas y para los chicos, que tengamos claro esto. Esta brecha que hay de STEM, para tecnología, también tiene aquí su cuestión. Pero eso es solamente un efecto. El otro, importantísimo, afecta a mujeres y hombres por igual, es la pérdida cultural. ¿De verdad que estamos dando arte y no conocemos a pintoras tan buenas como, no sé, Sofonis Banguissola, Artemisia Gentileschi, Fede Galicia, que marca el canon del bodegón, Lavinia Fontana, Vigée Lebrun? Entre las nuestras, las españolas, todo el mundo conoce a Picasso, a Dalí, a Miró, pero, por ejemplo, conocemos a María Blanchard o a Remedios Varo, una surrealista que alucinas, al lado de Dalí. No sé yo, invito a la gente a que lo busque en internet. O Maruja Mayo o Ángeles Santos. O, por ejemplo, en ámbitos como en el que es especialista en el Rimatís, ¿no? Cinematográficamente tenemos a Lise Guy Blaché, que sabemos que es la primera, no fueron los hermanos Lumière las que lo hicieron, y entre las españolas tenemos verdaderas pioneras como Nuria Jordi o Elena Cortesina, que en los años 20 ya filmó una película que se llama, creo que Flor de España, y Nuria Jordi, Thais. Ellas fueron las primeras que hicieron películas, y de hecho en toda esa primera parte del cine nos encontramos con muchas directoras, guionistas y no solo actrices. Y después, por supuesto, que hemos tenido, pero esos referentes aparecen siempre muy difuminados. Hablo de esa parte, pero lo que quiero señalar es la pérdida cultural en ciencias, en arte y por último, hay una cuestión muy importante, y esto afecta al profesorado. El hecho de que no estamos educando en igualdad de oportunidades, ni estamos proporcionando unos referentes básicos. Por supuesto, siguiendo ahora en el modelo LONLOE, las situaciones de aprendizaje, el desarrollo de competencias, pero desarrollamos competencias ¿con qué conocimientos bajos
bajo. ¿Con qué? Entonces, ahí hay un agujero dentro del sistema educativo tremendo, básicamente porque afecta a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Sí, sí. Al hilo de lo que decías, sí que es verdad que hace falta esa revisión, precisamente por eso, porque hablamos de igualdad, intentamos aplicar estrategias de igualdad y no vamos al fondo de la cuestión, que es precisamente ahí. Sí, es que, por ejemplo, muchas iniciativas que se toman en relación a la igualdad, importantísimas, dentro de la coeducación, la distribución equitativa de espacios, el lenguaje no sexista, el tema de la corresponsabilidad o la educación sexual integral o la afectiva, todas estas cuestiones no tienen enganche cuando tenemos una mentalidad que nos dice que las mujeres son menos y ellos son más. Muy bien. Donde las protagonistas, la fuerza de ellas no está. Entonces, para que todo esto pueda tener mayor proyección, necesitamos educar y cambiar nuestros referentes, ¿no? Nuestra idea de cultura. ¿Las aportaciones de las mujeres en la historia son excepcionales? Esa es otra. Antes te he comentado este tema. Esto es como se las presenta, como excepcionales. Esto es otra manera de exclusión. Rosalía de Castro, la única, o la Pardo Bazán. Santa Teresa, una, ¿no? Marie Curie, la científica. Felizmente vamos ya avanzando. Como genias ahí aisladas. Exacto. Que surgían como una cosa... Como excepción. ¿Por qué? Porque ellas, lo normal para ellas eran no surgir, no hacer estas cosas. Mira, todo este tema de no conocer todo ese ámbito de creación femenina históricamente y todo, eso es uno de los fallos que tenemos. Es más, hay cosas increíbles como el tiempo o el progreso. Nos parece que ahora estamos mejor que en ningún momento y que ha habido un progreso lineal. Vale. Sin embargo, en relación a las mujeres, el siglo XII fue un siglo muchísimo mejor, más fructífero que lo que fue el siglo XVII o incluso el XIX. El progreso de los hombres no es igual que el de las mujeres, ni siempre va a mejor. En el siglo XII tenemos un siglo de creación inmensa. Tenemos a las grandes poetas andalusíes, aquí también Hafsa Racunilla, Nasuni Ben Alcalay. Tenemos a las grandes trovadoras, la Condesa de Día, María de Ventador, Tibors. Ellas participan de una forma, una voz poética impresionante, muy gallarda. Ellas no pedían permiso a nadie. Tenemos a pensadoras como Eloísa del Paráclito, historiadoras como Ana Comnena, tenemos artistas como Elisaba, como la reina Matilde y sus damas que tejieron el tapiz. No sabes si es unas damas británicas, el tapiz de Bayeux, o las benedictinas de Gerona con el tapiz de la creación. Tenemos las grandes músicas y figuras tan destacadas como Hildegarda de Bingen, por supuesto la gran figura medieval, junto a la científica Trótula de Salerno, de la escuela salernitana. Bueno, no las he nombrado, la escritora María de Francia, con esto todo en el siglo XII. Uh-huh. Llegas al XVII, un poder tenían, no he hablado de Hildegarda, pero un poder tenían que les es restringido después del Concilio de Trento. Se nota mucho. Ahí las mujeres perdieron peso y después han tenido que recuperarlo, igual que un renacimiento que fue para ellos en el siglo XV, XVI, para ellas fue en el siglo XII. Esta diferente concepción de la historia, de las ciencias, no la tenemos presente ahí. Entonces, aparecen siempre como excepciones y no aparecen dentro de su contexto. Es más, hay, por ejemplo, movimientos sociales, como la querella de las mujeres, protagonizado básicamente por las mujeres que renegaron en el siglo XV con Christine de Pisan. Las mujeres tenían una manera de... había tanta misoginia, ellas eran lo peor, que Christine de Pisan, con la ciudad de las damas, dijo, ya está bien, las mujeres son...
hizo una apuesta por la dignificación de las mujeres, el derecho a la cultura y a la educación. Dijo que éramos iguales, que era una cuestión biológica, que con la misma educación, ¿sabes?, todo el mundo desarrolla sus talentos y escapa. Esto lo dijo Christine de Pisani, no Mary Wollstonecraft. A partir de ahí, del siglo XV, tenemos 3 siglos de un movimiento que no aparece en historia, no aparece en literatura, en ninguna. No aparece. Y en literatura tenemos figuras tan importantes dentro de este movimiento de la querella de las mujeres, pues como Sor Isabel de Villena, una de las figuras principales en el siglo XV, o Teresa de Cartagena, en castellano. Pero es que más adelante tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz en literatura, María de Zayas o Ana Caro. Y tenemos a las francesas, Marie de Gournay, Gabrielle Chausson, a las inglesas, a María Ashley, a las italianas, a Moderata Fonte, a Laura Cereta, a Isota Noguer. Es decir, de repente se nos abre un contexto que nunca tenemos en los libros. Por eso las hacemos aparecer como excepciones y de esa forma decimos, las mujeres no están hechas para esto. Uh-huh. Bueno, nada que ver con la realidad, como hemos podido comprobar, ¿no? Efectivamente. Es una reflexión absolutamente sorprendente y absolutamente embriagadora para por lo menos las personas que pretendemos educar en igualdad y todos esos valores. Muchas gracias por esa aportación tan interesante que haces. Mira, hay una cosa además sobre esto de educar en igualdad. Esto va más allá. Esto tiene que ver también con educar, sencillamente, con corrección, con calidad. Por ejemplo, podemos a estas alturas, profesor o profesora de literatura, de música, de arte, de ciencias, ¿podemos ya no conocerlas? ¿Puede una profesora de biología no conocer que las primeras teóricas del medio ambiente pues fue Eunice Foot, que fue la que, o Swallow? ¿Puede, por ejemplo, un profesor o una profesora de música no conocer el peso que tienen las grandes compositoras románticas dentro del romanticismo? Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, María Szymanowska, que anticipa los nocturnos de Chopin. Chopin los lleva a la máxima calidad, pero es ella la que los saca. ¿Puede realmente? ¿Puede una profesora o un profesor de arte no conocer el peso que han tenido ellas en el desarrollo del bodegón, que lo marcan? Clara Peters, Fede Galicia, Clara Peters, Luis Moillon, o la pintura flamenca, que tiene también a todas estas flamencas, Van Hemesen, Judith Lester, Rachel Ruiz, Clara Peters. ¿Puede realmente? Yo creo que sobrepasa el terreno de la igualdad. Creo que todo este conocimiento, este patrimonio perdido y olvidado, tiene que ver con la calidad del conocimiento que tenemos, con la transmisión cultural, lo que sabemos. Y no saberlo significa, y ahí al tanto, para los estudiantes y las estudiantes, que hay que apretar al profesorado, precisamente, porque significa tener menos instrumentos para hacer frente a lo que... La pregunta siguiente venía un poco al hilo de esta reflexión, que en estos momentos has pasado a la acción en un proyecto que pretende crear instrumentos de intervención en el aula para el profesorado, editoriales y para la gestión cultural que llevan a cabo las administraciones, que se trata de Women's Legacy. ¿Nos podrías hablar un poco de este proyecto? Sí. Bueno, este proyecto es un proyecto de ámbito europeo, pero efectivamente nace de toda esta necesidad que hay, ¿no? Porque es inmensa, de verdad. A medida que vamos adentrándonos, entonces es un proyecto colectivo. Participamos 8 comunidades dentro de España, contamos con 3 países más. Hay profesorado somos más de 250 personas en 32 equipos, cada uno de ellos en diferentes materias. Estamos trabajando, integrando a esas mujeres, entretejiéndolas dentro del relato. Y vamos todos a una, en ese sentido, de 1000 maneras distintas. Cada grupo es una forma de funcionar, una manera de llegar. Pero mira,
hay una cosa importante. Trabajamos con 3 cosas importantes. Uno, las biografías, pero todas las biografías que tenemos de las mujeres, frente a las que hay hechas, todas proporcionan un contexto de creación femenina. Tú hablas de, como antes he hablado, Fanny Mendelssohn, al lado tiene a Clara Schumann, tiene a María Szymanowska, tiene a Amy Beach, pero hablas de Lise Meitner, la científica. Pues a su lado tiene también a Ida Noddack, tiene también a Hilda Geiringer, a Marietta Blau, a otras científicas. Pero hablas de, no sé, Teano de Crotona, siglo VI a.C., y tiene otras científicas de la época, Agnodice, la de Atenas, o tiene a Glaonice de Tesalia, que predecía eclipses, una astrónoma, de manera que una a una vamos sacando en cada época toda esa producción femenina para que el profesorado que consulte o cualquiera que consulte no tenga que hacer mucho esfuerzo. A fuerza de leer se le vaya quedando. Eso es una de nuestras maneras de trabajar. Pero después trabajamos siempre con obra. ¿Por qué? Porque las mujeres se las ha leído poco. Se las ha escuchado, su música no se escucha. Y se las ha visto poco en los museos, en las exposiciones. Cuando hay una obra ingente. Nosotros trabajamos con las obras. Entras y puedes ver o la obra entera o un fragmento de esa obra. Y te dice dónde puedes ir para que la puedas incorporar a clase. El proyecto tiene intención de impactar justamente en la práctica docente. Y para eso, en el aula, que es donde se producen los cambios. Y para eso está ofreciendo instrumentos que faciliten la vida del profesorado, que ya sabemos que todo el mundo lo carga, de venga informas y de venga facilitarlo. ¿Qué hemos hecho? Hay un último elemento que es el banco de recursos, donde hemos hecho actividades ligadas a contenidos, competencias, pero dentro de la normativa, de forma que tú eres una profesora de matemáticas segundo de ESO y puedes apretar cualquiera de segundo de ESO y te salen sobre sentido del cálculo. Eres profesora de geografía e historia de tercero, apretas y te salen actividades ligadas a esos contenidos que tú puedes pasar a clase, que puedes incluir dentro de por ejemplo, situaciones de aprendizaje más amplias, unidades didácticas más amplias. Puedes adaptarlas a los niveles. Por eso nuestras actividades son siempre sencillas, lo cual es muy difícil. Adaptar. Y además no están centradas sobre las mujeres, sino que hablan con las mujeres. No hacemos ciencia, no hablamos de mujeres en ciencias, ni de mujeres en literatura, sino que hacemos literatura con mujeres y ciencia con mujeres, historia con mujeres. De forma que, por ejemplo, si tú hablas de las placas tectónicas, y tú estás hablando de Wegener, de la misma forma hablas de la dorsal atlántica de Marizar. Pero tú estás preguntando sobre cuál es la velocidad o qué problemas hay alrededor de las placas tectónicas. Hablas de eso. Cuando tú estás hablando de rap, te coges uno de ella para decir cómo funciona, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son los ritmos? Pero no hablas de ella. Ese entretejido cuesta, porque la primera actividad que nos sale es busca información sobre. Estamos más allá, estamos tejiendo y además esas actividades se presentan al profesorado con la respuesta. De manera que si hay un problema, hay un análisis de un texto y tal, tienes la respuesta ahí. Y tienes también el contexto donde lo puedes meter en el cine de Leni Riefenstahl. En el ascenso del nazismo se pone, pero tú pones ahí, ¿no? el fragmento o pones... Por tanto, por lo que dices, y es uno de los puntos que nos queríamos tratar contigo, no se trata de reescribir la historia, o cómo lo interpretas tú, se trata de completarla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de insertar, ¿no? De entretejer, eso que decías. Sí, entretejer es reescribir. Hay otra cosa pero nosotros no escribimos en un libro, lo escribimos en la práctica. Muy bien. Hay otra cosa también muy importante. Nosotros hemos puesto movimientos.
Cada una de las mujeres va ligada a movimientos culturales, como puede ser el barroco, la querella de las mujeres, pero también movimientos sociales o de amplio espectro, con deciros que el neolítico aparece como un movimiento, ¿vale? Es decir, son movimientos que resignificamos cuando aparecen ellas. Esos movimientos, unirlas a ellas, a esos movimientos, van resignificándolos. Y eso forma parte de un nuevo relato. ¿Me explico? El arte románico. Tenemos iglesias y tenemos retablos. Cuando en el arte románico incluimos el arte textil, de repente el románico cambia. El barroco. Cuando hablamos del desengaño barroco con Quevedo, pero también hablamos del desengaño de María de Zayas, vemos que esa temática cambia, no es más completa. Entonces, por un lado resignificamos movimientos, pero por otro lado sacamos otros, como la querella de las mujeres o las beguinas. Eso es muy importante porque forma parte de un relato colectivo. Son movimientos comunes entre hombres y mujeres que vamos trabajando. Y por otro lado son los géneros. Claro, ¿qué géneros tratamos? ¿Qué es el arte? ¿Es el arte textil o las artes decorativas? Va a ser que no. Toda la vida se ha pensado que esos son artes menores. Y en música, todos estos pequeños formatos, los solos, todo esto parecía que no era música. Música eran las grandes sinfonías, las grandes... No, nos importa la calidad, no el formato. Entonces, todos estos géneros van ligados a la producción femenina. ¿Por qué? Porque ellas han tenido menos posibilidades de acceder a una educación reglada, de profesionalizarse, de ocupar puestos de poder. Y eso, como a los hombres, ha mediatizado su producción. Los hombres han hecho esas cosas grandes y ellas han hecho pequeños formatos. Eso es arte y cultura. Esos géneros les hemos dado la vuelta para integrarlos con pleno derecho en nuestras aulas. En literatura, la literatura autobiográfica, las cartas, que no son ese género didáctico ahí. No. Es un género con todas las de la ley. Ahí se intercambian ideas científicas, ideas filosóficas. Hay narraciones de viajes. Hay narraciones introspectivas. Hay de todo. Las mujeres con las cartas han hecho maravillas. Es bueno ponerlas ahí. El siglo XVIII, por ejemplo, es un siglo que reconoció este género como un gran género, pero géneros y movimientos son cosas con las que trabajamos. ¿Para qué? Pues para completar el relato, es reescribirlo. Muy bien. Hay otros referentes que empiezan ahí y no los reescribimos en un libro. Lo reescribimos desde la práctica, desde las aulas, desde el conocimiento vivo, desde el saber, escuchar que te gusta en la música, ver esas pintoras, leer esas obras que no hemos tenido posibilidad de leer. Hay que leer a las poetas del siglo XII, yo os lo digo. Tienen una voz que eso no se vuelve a recuperar hasta el XX. Después siempre... Ellas han tenido que ser más, han estado mediatizadas por, fijaos, Santa Teresa, yo que soy la más tonta, vale, ¿no? O las poetas del XIX, ¿no? Que la Flor y tal, tienen que asumir valores espurios, familiares, para poder acceder al mundo de la edición, ¿no? Estas del 12 iban sueltísimas, ¿no? Ella no estaba ni para pedir permiso, ni para... Así que la Condesa de Día o Hafsa Arracunilla, todas estas son muy buenas. Bueno, pues ya un poco llegando al final de la entrevista nos enfrentamos a un reto difícil, sobre todo los docentes, que somos fruto también de un sistema educativo y formativo donde la mujer no aparece. Nosotros mismos somos un poco víctimas de todo esto. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere modificar esto? ¿Por dónde empezamos? Mira, hay una cosa que la hemos hecho justamente para responder a esta pregunta. Lo mejor que se puede hacer, nosotros estamos ahora en proceso de producción, no es acabado, pero tenemos esos recursos en abierto. Cuando tú entras en la web Women's Legacy, hay uno que pone recursos en abierto, banco de recursos. Ahí ya podemos acceder a actividades y ya podemos acceder a biografías que se irán acabando de completar a lo largo de este año, que es el último año.
¿no?, de este proyecto, aunque esperamos poder continuarlo. Eso sería una buena manera porque está pensado exactamente para eso, para que leyendo las biografías, una biografía nos lleve a las otras, para que entrando en una actividad la puedas incorporar a clase, conociendo un texto o una música que te sirva. Yo creo que para eso lo hemos hecho. También, ya os digo, para las editoriales, para que puedan hacer ese sostén hacia el profesorado. Eso sería la primera cuestión, porque lo primero que puede hacer un docente es entender qué hay en su asignatura que no conoce. Y para eso hemos hecho este instrumento que invito a todo el mundo a utilizar. Alumnas, alumnos, bueno, los estudiantes puede ser muy divertido, ¿eh? Ya os digo que es una manera de apretar. Te enteras de quién hay, después vas y dices, oye, ¿qué pasa con esta y con la otra? Y entonces muy bien, es bueno. Ir directamente al profesor y decirle, a ver, sí. ¿Y por qué no nos hablas de esta persona o de esta mujer o de esta otra? Eso es muy divertido, muy bien. No me digáis. Así que también os invito a ello. Y por último, ¿qué respuesta estáis viendo en los centros? ¿Crees que está llegando a los centros vuestro trabajo de manera muy efectiva? Bien, estamos ahí, estamos haciendo un esfuerzo porque conocemos lo importante que es la difusión, no solamente la realización, sino que llega a los centros. Estamos haciendo un esfuerzo de difusión importante. Hemos planteado este año unos seminarios que también, del que damos el material para que se pueda trabajar con tranquilidad, para usar estos recursos, para generar nuevas actividades. Y en esos seminarios la gente, ahí estamos también mejorando la interfaz de la base porque es un poco dura todavía, demasiado, entonces eso mejorará claramente, pero lo que nos llega es que efectivamente el tema de las actividades hemos dado en el clavo. Muy bien. O sea, la gente agradece tener eso con lo que poder trabajar directamente. O sea, yo aprieto, lo cojo, lo meto en mi aula, en lo que esté dando, ¿sabes? Lo integro y eso es un trabajo muy directo. Entonces, eso gusta mucho, eso es lo que más nos llega. Después sí, nos llega también las dificultades, por ejemplo, para la consulta de la base, el hecho de que hay materias que aún están, cada materia lleva su ritmo, un equipo distinto, hay equipos que han sufrido diferentes vicisitudes y el desarrollo es diferente, ¿no? Pero ahí vamos, estamos en marcha todavía. Bien. Así que eso es lo que hay. Eso. De momento lo que está en marcha y seguimos adelante. Sí, y la respuesta está siendo, ya os digo, muy buena. Hay también un curso que estamos haciendo, un curso de una ciencia con científicas para el aula, que se ha ofrecido, es del proyecto, se ha ofrecido a través del CETEM, que ha tenido también una respuesta muy, muy positiva, que también tiene que ver con la incidencia práctica en el área STEM, en las ciencias, en el aula, siempre en el aula. Ahí es de donde creamos cultura y conocimiento y es ahí donde debemos intervenir. En eso estamos. Muy bien, pues en ello estamos y te acompañamos. Eso está estupendo, estupendísimo. Te acompañaremos. Muchísimas gracias, Ana López. No sé si quieres aportar alguna cosa más a esta entrevista que dirigimos a nuestro alumnado y a nuestra comunidad educativa y, por supuesto, por extensión, a Paterna y... no sé si quieres aportar alguna cosa más. Al alumnado. A ellos, venga. Sí, estudiantes. A ellos sí que quiero y a ellas quiero decirles, ¿no? que tengan, ¿no?, interés en estas cosas, que es sobre todo a ellas y a ellos a quien más importan tener y poseer esa cultura grande, ¿no?, esa cultura más completa, que no cejen en ese empeño y que participen de ello. Chicos y chicas, les interesa conocer, tener todas las herramientas para saber qué hacer. Hay cosas tan fascinantes, mujeres tan fascinantes, esas piratas, esas expedicionarias, esas exploradoras, ¿no? Que son, como no sé, Sayida Al-Hurra, esa pirata árabe del siglo XVI, o Min, la china del XIX, o Grace O'Malley, formas de ser mujer
tan distintas que se nos han hurtado, que a chicos y a chicas les interesa conocerlos. Así que ánimo sobre todo. Y a investigar y a leer, muy bien. Muchísimas gracias, Ana, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotras, por supuesto, que me habéis dado esta posibilidad de hablar directamente al alumnado, que es público, que es importantísimo. Bueno, pues seguimos en Matiz en las Ondas, seguimos con nuestro programa. Adelante, compañeros de la redacción.